¿A quién tenemos ahora, Momento Pablito? de bienestar alternativo, que a mí sí, esto me llega en lo profundo. Y hoy nuestra hermosa María Fernanda Moya, que Hoy está está con más un hermosa peinado que divino. nunca. Hoy está más No. hermosa que nunca. Oh, wow, cuántos elogios. María Fernanda, mira esto. Hola bellos, feliz jueves, qué rico tenerlos en este espacio de bienestar alternativo y hoy tengo a dos papás que celebran el cumpleaños de su bebé. Que acá está, Así que mírenlo. esto va a ser buenísimo para ustedes dos. Ahí como está, padre. escondidito acá festejando su cumpleaños número 7. Sí. María Fernanda, hoy vamos a hablar de un tema que creo que a mucha gente le va a llegar y mucha gente sufre estas heridas, que son las 8 heridas que nos dejan Huella. estas heridas emocionales, estas heridas podemos Nos decir, dejan huella. de las relaciones. Sí, son esas huellitas que nos quedan para siempre, podemos decir. Sí, así es. Vamos a ver 4 de las 8 heridas porque el tema es bien extenso, entonces vamos a dividirlo en 2 partes. Hoy vamos a ver la primera Ok. Perfecto. Las 4 primeras heridas emocionales que dejan huella en el adulto. O sea, empezamos marcando esas heridas de niños y obviamente nos continúan marcando de por vida. Entonces, por eso es muy importante reconocerlas y yo sé que hay muchos papás que nos están escuchando ahorita y que puedan identificar qué aspectos pueden dejar huellas en la vida de nuestros hijos. Quiero empezar con una analogía de un clavo. Cuando tú coges un clavo y coges una madera y metes el clavo, por más que saques el clavo, la huella ya queda en la madera, queda el hueco. Y un clavo, pues si deja el agujero, pues imposible que puedas volver a recuperar como era la madera. Pero si dejas el clavo, con el tiempo se oxida. Entonces también es muy importante reconocer que esta tecnología es como las heridas de la infancia. Las tenemos que asimilar, entender, comprender para sanarlas, porque si no van a afectarnos en el comportamiento de adultos. Ok, me Importante. encanta. Esa analogía me hace acordar a la de un clavo saca otro clavo, que eso lo dicen Así es. bastante. ¿Ah? Sí, lo de mucho, un clavo mucho. saca otro clavo y lo de que, bueno, también cuando una relación se daña es como me decía, no me acuerdo si era un tío, quién me lo decía, que cuando una relación se daña es como un florero que se rompió. Me decía, y una vez que está roto, ya no vuelve a ser el mismo. Tú puedes pegar las partes, pero tú tienes que entender que no va a ser lo mismo nunca. Y creo que esa analogía también uno la puede traer a colación de esto, ¿no es cierto, María Fernanda? A mí me encanta ver a María Fernanda ahorita porque cuando yo me veo con ella en persona siempre está con tapabocas. Ah, entonces ahora tú le ves los labios. Ahora la veo más y la veo tan linda y siempre le digo, tiene una voz que te da como esa paz y esa tranquilidad. Yo le digo, María Fernanda, tienes una voz increíble, o sea, me encanta. Tremendo, María Sí. Fernanda. Y ahora sí, no interrumpo más. La verdad, yo le decía a Carolina que para mí las terapias con tapabocas han sido tremendas porque yo expreso mucho con mi cara, con mi risa, entonces pues estar tapada es como difícil, pero bueno, tenemos que adaptarnos a estos procesos y bueno, aprovechar cuando nos podemos reírnos lo más que podamos. Qué linda. María Fernanda, acá tenemos la primera plaquita que nos has mandado que dice eso mismo, que si sacas un clavo dejas un agujero, pero si no lo sacas y lo dejas se oxida también, que es peor. Sí, muchos adultos empezamos a ver que realmente no reconocen inclusive sus heridas y su comportamiento influye en sus relaciones, en su vida laboral, en todo. Entonces, pues me gustaría empezar como que es una herida emocional, si les parece, ¿bueno? Perfecto. Me parece. Esta se produce cuando hay una determinada situación o con una persona que genera una emoción negativa. Hay dolor, hay rabia, hay ira, hay miedo, hay como una desesperanza o pánico. Entonces, obviamente, esto resuena en nuestro comportamiento y efectivamente vamos desarrollando procesos como para defendernos de esa situación, de esa herida, ¿ok? Entonces, ¿por qué dejan huellas esas emociones? Porque en el momento en que somos niños, estamos fortaleciendo como toda nuestra estructura, toda nuestra base para el futuro. Entonces, cuando hay una emoción que ha sido negativa, queda grabada en nuestra memoria como algo que nos marcó. No sé si cuando ustedes vuelven y sienten alguna emoción de adulto que les recuerda algo, inmediatamente les duele el estómago o la cabeza o sintomatizan porque ya es un aprendizaje de dolor y queda marcado. Entonces esas huellas de adultos se reflejan en
los proyectos, en las relaciones, en los compromisos, cuando somos padres, generalmente repetimos los patrones y nos comportamos con esos dolores con los que hemos crecido, que son finalmente las heridas con las que vamos creciendo. Entonces es muy importante saber que generalmente de niños tenemos alguna huella de dolor que de adultos tenemos que ir sanando. Yo creo que se ve también en el comportamiento de cada uno. A mí me pasa a la hora de ejecutar, como tú decías, proyectos y demás, que encuentro esas huellas que a uno le quedan y uno cree que no tiene o cree que simplemente fue, no sé, una herida que uno resolvió y ya, y encuentra esas huellas que le hacen modificar por ahí un comportamiento que uno creía que no iba a caer en eso, ponte, y ahí te das cuenta que uno tiene esas pequeñas huellas. El tema es cómo poder, no sé si sanarlas, pero vivir con eso sin que te influya. Es que si no somos capaces de enfrentarlas y de reconocerlas, pues vamos a seguir con los mismos comportamientos dañinos que no solamente nos afectan a nosotros mismos, sino a todas las personas que nos rodean. Entonces es muy importante como, bueno, ahora de adultos, tener conciencia en dos cosas, que nuestros comportamientos influyen en los niños que estamos educando y que somos responsables de su educación y que lo que les digamos va a ser como ese clavo que los marca y que obviamente tenemos que ser muy cuidadosos de nuestras palabras y de la manera en que nos acercamos y los hacemos como una semillita que está creciendo y depende cómo la reguemos y lo que el abono que le pongamos, pues ese niño va a ser así en su futuro. Si fue criado con amor, con respeto, con una bonita siembra en su educación, pues obviamente va a ser un niño que va a crecer con seguridad, con entusiasmo, con amor, y eso lo va a proyectar en su vida, ¿no? Importante. ¿Quiénes son los responsables de esas heridas? Yo te diría que generalmente esas heridas las puede producir cualquier persona, inclusive siendo niños, un amiguito, un vecino, un adulto, la empleada de servicio con la que muchas veces, a veces hay muchos niños que se crían, o la abuelita, cualquier persona, pero realmente la responsabilidad es de los adultos que están cuidando a ese niño, porque es como esa persona que se está nutriendo de los adultos. Los niños generalmente tienden a imitar comportamientos, lo que ven en sus papás es lo que para ellos es válido, y si su papá es agresivo, grosero, su mamá es dura, lo que ellos ven en sus papás o en las personas adultas que los cuidan, pues es el reflejo de lo que ellos están aprendiendo. ¿Puedo hacer una pregunta, entonces, María Fernanda? ¿Qué pasa con la gente? Porque digo, es reflejo, tome el comportamiento que tome, porque hay muchos niños, por ahí me incluyo en algunas cosas, que ven ese tipo de comportamientos y toman también actitudes totalmente opuestas, que a veces no son tampoco las correctas. ¿Pero por qué digo esto? Un niño chiquitito por ahí no tiene la capacidad de discernir como un adulto qué está bien y qué está mal, o qué comportamientos tomar, y a veces es como una esponja simplemente que absorbe, como tú decías, lo que hace el padre. Pero cuando lo que hace, por ejemplo, un padre que se enoja, o una madre que se enoja, que es violenta o que es violento o lo que sea, él lo ve, por ahí también puede tomar la acción totalmente opuesta, sin discernir si es correcta o no, simplemente por el hecho de que eso le trae aparejado algo muy feo y va para el otro extremo. Yo creo que eso también pasa. O sea, de todos modos el adulto es responsable, ¿no? Porque es lo que está pasando, pero digo, no siempre es el mismo comportamiento, sino a veces que se va al otro polo. Sí, claro. Puede pasar, y efectivamente es cuando, digamos, el niño se siente tan agredido, tan violentado, que decide obviamente no conectarse con esa energía. Es más difícil porque generalmente tendemos a replicar lo que nos enseñan y lo que vemos, ¿no? Pero sí, digamos, hay muchos, digamos, chicos que en su familia crecieron viendo a sus padres siendo alcohólicos. Y no toman alcohol, por ejemplo. Y eligieron estar conscientes de no replicar eso, ¿no? Y es ahí donde ellos desarrollan otras competencias para fortalecerse, que no solamente ya vienen de sus papás, sino que ellos mismos se tratan de retroalimentar de otras experiencias que ven en amigos, películas, se retroalimentan de otra fuente para que ellos puedan sanar o autosanarse de esa manera y no replicar esos comportamientos, ¿no? Es que
en el momento en que nosotros permitimos que nuestros hijos crezcan sin miedo, les estamos fortaleciendo toda su estructura de autoestima, ¿no? Totalmente. Y les estamos enseñando a poder manejar sus emociones. Entonces, muchas veces, la mayoría, cuando los padres están estresados, preocupados, están en otro tipo de cosas, pues no les permiten a los chicos desarrollar su propio ser, ¿no? Y queremos ser autoritarios de que no hagas esto, no mires esto, no cojas esto, no te portes así, no llores, o sea, siempre estamos controlándolos y cerrándoles todas las puertas para que ellos puedan desarrollar su propio ser, ¿no? Qué locura totalmente eso, ¿no? Porque el padre cree que le está haciendo un bien o que los está protegiendo, sí, y demás. Y esa también sobreprotección o esa búsqueda de límites les corta toda la capacidad también a los niños. O sea, es como una delgada línea entre ser o permisivo o dejar también una huella que es negativa, que es la de quitarle hasta la capacidad de expresión a un niño. Porque eso, o sea, yo creo que hay mucho caso de ese adulto también, que por exceso de protección le quita hasta, no sé, la posibilidad al niño de darse cuenta solo, de discernir qué está bien y qué está mal o de tomar también sus propias decisiones. Sí, eso que menciona María Fernanda, justamente, no sé si lo leí en un libro o en algún artículo, que mencionaba eso, de que los padres, como por educar a sus hijos de la forma que ellos son, no les permite a los hijos ser realmente, o como descubrir cosas. O sea, el hecho de que al padre, por ejemplo, no le gusta el color negro, el niño no es capaz de descubrir si realmente le gusta el color negro, por dar un ejemplo. Exacto, y sigue los mismos dogmas, y a veces hasta le transfiere los miedos, no sé. Exacto. Le tienes miedo a un puente, y el niño no cruza el puente porque el padre le tiene miedo, y el niño termina absorbiendo esa fobia o ese miedo del padre sin tenerlo propiamente dicho. Entonces eso también es. Así es que si te das cuenta, en los primeros años de infancia es cuando se construye toda la estructura de creencias, y a través de lo que los padres o los adultos mayores responsables de los niños nos enseñan, estamos viendo qué es bueno, qué es malo, qué merecemos y qué no. A veces nos enseñan desde pequeñitos a que la vida es dura, a que no merecemos cosas buenas, a que el dinero es una fuente que se acaba. O sea, nos llenan de creencias y de miedos, porque pues obviamente ellos a su vez fue la información que recibieron. Entonces como que vamos replicando esos patrones y por más que muchas veces, lo que dice Pablo, las personas tratan de ser conscientes y no replicar eso, pues en la mayoría se repite esa estructura de creencias. Entonces hay que de grandes ser muy conscientes de qué tipo de creencias tenemos que cambiar, porque no hay verdades absolutas, y que es importante como darnos la oportunidad de entrar a la ley del merecimiento, a saber que venimos a ser felices a este planeta, que venimos a dar amor, a recibir amor y a cambiar pues todas esas estructuras de niños que nos marcaron. Pero y nos dejaron huella. Qué importante también un adulto saber, nadie le enseña a nadie a ser padre. Yo de un tiempo para acá, cuando uno fui más grande, por ahí dejé de reclamar cosas que sentía que tendría que haber tenido de chico, porque nadie le enseñó a mi papá ni a mi mamá a ser papá y mamá. O sea, ellos a su manera me trataron de dar lo mejor, y después cuando uno tiene la capacidad de discernir y tomar sus propias decisiones, se da cuenta que tal vez no es lo mejor para uno, pero sí era lo mejor que ellos te podían dar y lo que ellos creían que era lo mejor. Pero qué importante para uno a la hora de ser padre entender un poco también todo esto que tú estás contando, sí, para ser conscientes por lo menos de las huellas que uno puede dejarle a un niño inconscientemente, no con actos de maldad, pero sí con actos que uno toma que a lo mejor no son lo mejor para el niño. Y eso creo que es importante, que todas las personas podamos ser un poco más introspectivas, sobre todo a la hora de ser padres, ¿no, María Fernanda? Así es, ningún padre quiere ser mal padre, y tienes toda la razón. Trabajamos desde la información, desde la experiencia, desde los conocimientos, para poder ser lo mejor que podemos ser como padres. Y en el camino pues vamos viendo que hemos cometido errores y que nunca es tarde como para reparar. Así que si yo, por ejemplo, cada vez que puedo y reconozco que he fallado como madre, trato de pedir disculpas, de decirles el entorno o la información o porque hice algo, para que ellos también puedan identificar que eso no está bien y que ellos también se pueden reparar o autosanar sobre ese dolor que pude ocasionar como madre, ¿no? Qué bueno, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí tenemos la placa, sí. Ahorita mismo, viendo la plaquita que estaba, hay muchos padres que de repente dicen, pero es que yo no le hago ningún mal a mi hijo si yo no le pego.
yo no le puedo dejar ninguna herida porque yo no le pego, pero es que no es solamente eso, las heridas que uno deja. Y estábamos viendo... Ahora venían en orden heridas. de cuáles son las heridas emocionales de la infancia. Y acá tenemos el miedo al abandono, María Fernanda. Sí, vamos a empezar con el miedo del abandono. El miedo al abandono es una de las bases más importantes para nuestra confianza en el futuro como adultos. Cuando hay muchos padres que por obligaciones, por ir a buscar el pan, la comida de la casa, están muy ausentes y el niño prácticamente se cría solo. Entonces, esa sensación de soledad va generándole un miedo físico y emocional y va generándole vacíos. Entonces, esos vacíos cuando somos adultos los queremos llenar con comida o con licor, con cigarrillo, con vicios. Ahí están las personas que desarrollan comportamientos compulsivos como de recolectar o de ir a comprar y solucionar todo comprando. Con bienes materiales, exacto. Exactamente. Entonces, pues, esos vacíos generalmente siempre va a querer en su adultez de llenarlos con cosas. Nunca va a reconocer que hay que sanarlo y lo quiere externamente llenar con cosas. Este comportamiento, digamos, cuando sentimos miedo al abandono, muchas personas también lo desarrollan generando adrenalina. Les encantan los deportes de extremo o emociones muy fuertes, de alto riesgo, porque es la manera en que también pueden sentir que pueden llenar esos espacios de dolor y de vacío, ¿no? Bueno, ahora tenemos el rechazo. Bueno, el rechazo es la falta de aceptación. No hay peor cosa que un niño se sienta rechazado, porque es cuando un padre o una madre sin querer le hace sentir que está estorbando o vete, estoy ocupado, no tengo tiempo para ti. El niño crece con esa sensación de que él es un estorbo y que su vida no vale la pena. Entonces empieza a inconscientemente a estar cuestionándose. Estar en soledad. No. Continúa, Mafe. Queriendo estar como en soledad, con miedo a que lo rechacen. No es capaz de entablar como relaciones con amiguitos o poder compartir porque siente que todas las personas lo van a rechazar así como sus papás. Entonces, pues, este proceso le genera mucha soledad, mucha inseguridad y muchos miedos. A mí me mata eso. ¿Qué? Dilo. Yo digo que es como cuestionándose de la vida. El niño que se cuestiona mucho cuando el papá siempre le recalca de que tú te burlas de que yo miro La Rosa de Guadalupe, pero en La Rosa de Guadalupe salen muchos casos de mamás, por ejemplo, que son supermodelos y tienen un niño y se la pasan diciéndole, es que tú me truncaste mi futuro, es que tú al haber nacido... Está bien, bueno, es una novela malísima. Es novela malísima, pero pasa en la vida real. Sí, yo no sé si de esa forma. A mí lo que no me gusta es esa sobreactuación, sí. Pero sí pasa en el sentido de que hay padres que tratan así a los niños. Exacto. O sea, no comparto La Rosa de Guadalupe porque no me gusta, pero bueno, obviamente hay niños... Ay, bueno, acá pero a la productora verdad, también le gusta La Rosa. A Madina es fanática, tiene tatuado una rosa acá y una bolsa con el vientito en la otra glándula, entonces por eso es que defiende el tema. Pero a mí, digo, más allá de que me guste o no una novela, entiendo que estas son cosas que pasan y entiendo también que hay niños que necesitan esa aceptación también. O sea, y es necesario. O sea, los padres uno no sabe el daño que le hacen a los niños. Exactamente. Mira, es muy importante que así los papás no tengan tiempo, no se trata de cantidad, sino de calidad. Bien. Y es muy importante que los adultos les digamos a los niños cuánto los queremos, lo importante que es tu vida, que son personas especiales, que son únicas, que vienen a un propósito en esta tierra de ser felices y que ellos van a estar ahí para ayudarlos, para hacerlos crecer sanos, empoderarlos y hacerles sentir que su vida es valiosa y que es importante. Así que cada vez que les puedas decir a los niños que los amas, que los quieres, es la mejor vitamina para el futuro de esos niños, ¿no? ¿Cuál sigue, Caro? La injusticia, Mafe. La injusticia, bueno, yo creo que no hay peor cosa que sentirse juzgados, que nos culpen por cosas que no hicimos. No sé si a ustedes les pasó que muchas veces los castigaron por culpa de sus hermanos. O que la mamá llegó y el pellizco te lo ganaste tú, pero fue culpa de tu hermana y tú trataste de explicar y no te creyeron o no te escucharon. Eso le pasaba a mis hermanos.
Eso le pasa a mis hermanos. Yo le decía a mis papás que ellos habían hecho algo y los regañaban. Sí, cuando no recibes un trato igualitario, hay muchas familias, y lo veo todo el tiempo en terapia, de chicos que sienten que ellos no recibieron amor, que su hermana era la preferida o que su hermano era el preferido, que el trato no era igual, o sea, que digamos cuando habían cosas positivas eran para sus hermanos y no para ellos, cuando había reconocimientos era para otros y no para ellos. Entonces, cuando no damos un trato igual, si tenemos 3 o 4 hijos, tratar de ser lo más justos con los 4 y tratarlos igual, porque es como la oportunidad de que ellos sientan que todos son importantes y que no hay preferencias. Totalmente. Esto es importante. Ahora tenemos la traición o las promesas incumplidas, las que no se cumplen. Esto es tremendo también, ¿eh? Te prometen, sí, yo te voy a llevar a tal lado, nunca pasa. Uno cree que eso no tiene consecuencias, y la traición de los padres es gravísima cuando somos niños. Y ojo, los padres no quieren ser mentirosos, no quieren decirle a sus hijos, te prometo que si haces la tarea te voy a regalar un helado, por poner un ejemplo bobo. Y efectivamente el chiquito se esmera, hace la tarea y el helado nunca llega. Por diferentes circunstancias, puede ser que no había el dinero para comprar el helado, no había el helado, no había el tiempo, por lo que sea. Es evitar generar expectativas y promesas a esos chicos, porque terminan quebrando la confianza del niño en lo que ellos más admiran, que son sus padres o las personas responsables que los cuidan. Entonces, cada vez que emitimos una promesa incumplida, vamos generándole una desconfianza a ese chico, en donde le estamos diciendo, tú no puedes confiar en los adultos, ninguno te va a cumplir, exacto, ninguno es honesto, ninguno hace que realmente lo que te dicen sea cierto. Y ese niño crece siendo un adulto totalmente desconfiado, mentiroso, con falta de credibilidad en el ser humano, se vuelve inseguro, no desarrolla la empatía ni la compasión, y fuera de eso, él se siente defraudado todo el tiempo. Entonces, cuando uno no admira a sus papás o a las personas adultas que lo cuidan, cuando uno está constantemente defraudado por esas promesas que van y vienen, te marcan y te dejan una huella grandísima. Tremenda. Cuando eres... Bueno, y acá creo que está la parte más importante, que es cómo sanar eso, que es lo que yo te decía un poquito, cómo aprender a lidiar con eso, más si viene desde pequeño. Y aquí hay como 6 puntos. Sí. Lo más importante es reconocerlas. A veces tenemos comportamientos repetitivos, cuando tenemos relaciones que fallan una y otra vez, cuando nos entramos, digamos, a un trabajo y no duramos mucho y vuelven y nos sacan, cuando estamos repitiendo patrones de dolor, cuando somos adultos, lo más importante es como reconocer, bueno, ¿qué está pasando en mí? ¿Por qué estoy teniendo relaciones malas? ¿Por qué estoy con trabajos en donde me saboteo, en donde no puedo ser constante? Entonces, el primer punto es poderme hacer un autoanálisis y poder saber qué posibles huellas de dolor me quedaron de la infancia. Cuando tenemos esa capacidad, ¿me están escuchando? Sí, a ti sí, mi amor. Cuando tenemos esa capacidad de poder saber qué nos está pasando, es fantástico, porque podemos empezar a el siguiente paso, que es saber que todo eso lo podemos solucionar haciéndolo consciente y dándonos cuenta cómo sería nuestra vida con ese dolor o sin ese dolor. Cuando nos liberamos y perdonamos esos dolores y no culpamos a mis papás, a mis profesores, a mis parejas, cuando dejamos de culpar a las personas por todo ese dolor que nos está pasando y empezamos a asumir que solo existe el aquí y el ahora, y que hoy yo me comprometo a sanar y a liberar esas huellas, pues empiezo obviamente con el perdón a empezar a sanar eso, ¿no? Y lo otro es tener un grupo de apoyo. Siempre es válido tener una persona de confianza, o una persona, puede ser profesional, un psicólogo, una persona que te pueda ayudar con esos procesos de dolor, o ir a una terapia, o sanar esos dolores y reconocerlos, porque a veces ni siquiera somos capaces de reconocerlos. Entonces, cuando nos damos cuenta que se repite una y otra vez los dolores, ahí ya hay una huella de dolor que hay que sanar. Bueno, y aquí las primeras 4 eran de las 8, ¿no? Porque eran bastantes, habíamos dicho. Y aquí hay una plaquita que habla de las heridas emocionales en la infancia y las cicatrices en la edad adulta. Lo que tú estabas diciendo recién, Mafe, o sea, eso lo puede hacer uno de adulto, claramente, ¿no? Uno de pequeño
puede quedar con estas heridas y ese comprender y ese razonar sobre lo que te ocurre, entenderlo y demás, eso es algo que uno puede hacer de adulto, pero anda toda su niñez con esa herida a cuestas. Así es. Lo bonito de la tabla es que la gente pueda ver, y bueno, ya después del programa pueden ir a Bienestar.alternativo en Instagram y pueden ver la tabla y poder entender, por ejemplo, si de niño tuviste miedo al abandono, de adulto lo más seguro es que vas a tener dificultad para tener relaciones duraderas y estables. Y eso aplica en el trabajo y en los proyectos que asumas. Vas a ser totalmente inestable. Eso es un resultado de ese dolor de infancia en tu adultez. Otro es el rechazo. Se aislará, no va a querer estar con personas, va a querer estar solitario y va a tener siempre su autoestima baja. Cuando ustedes vean a alguien con autoestima baja, ya saben que esa persona fue muy rechazado de niño y ese es el dolor que carga, ¿no? En injusticia se vuelve prepotente, es una persona que se vuelve demasiado autoritario, exigente, reprime sus emociones, no sabe cómo transmitir sus emociones, entonces prefiere ser lo más prepotente, si se puede decir la palabra, ¿no? Entonces ya saben que fue un chico que sufrió muchas injusticias de niño, ¿no? Y el último, cuando obviamente se siente presionado con los padres, se vuelve controlador, perfeccionista, cree que él solo puede hacer las cosas, jamás va a ser capaz de delegar o de confiar en las personas y siempre va a estar solamente creyendo en él y en nadie más. Y eso pues lo vuelve imposible a la hora de gestionar trabajos en equipo, relaciones en equipo y obviamente pues esos son los síntomas para que podamos detectar y podamos trabajarlos. Qué importante poder trabajar esas cosas, de verdad, María Fernanda, de verdad, porque creo que en mayor o menor medida a todos alguna huella en la infancia nos ha quedado y es bueno también esto entender para entender por qué uno tiene esos comportamientos que a veces no son deseados, pero siempre termina predominando las primeras reacciones ante las cosas y me parece que es un buen tema para que cada uno en su casa haga una introspección y entienda un poquito de por qué toma esas acciones, por qué es así, por qué su amigo, su pareja, su hermano es así. De verdad que... Es más, yo creo que todos deberíamos tener como esa última tablita impresa en algo y la dejamos ya para sea como en algún calendario o algo. No, de verdad, porque de repente con el día a día a ti se te va olvidando cosas y más cuando eres padre, que tú puedes estudiarte, si quieres leerte todos los libros habidos y por haber, y cuando te enfrentas a la realidad debe ser otra cosa totalmente diferente. Entonces, al tener ese cuadrito, si estás en un momento donde estás siendo injusto, tú recapacitas y echas para atrás y dices, oye, espérate, estoy cometiendo un error. Entonces, sí, sería bueno como tenerlo ya sea guindado en la casa. Y para poder uno que tuvo esas huellas también poder lidiarlas y resolverlas, porque no todo el mundo tiene tiempo, a veces por la vida y el piloto está automático, de ir para adentro y entender por qué uno es así. Hay gente muy adulta, padre, que después va arrastrando estas huellas, a la hora de ser padre las tiene y se las vuelve a dejar a los niños. Es como una bola de nieve que nunca termina, María Fernanda. Si cualquiera quiere ir a ver lo que falta también, que vaya a Bienestar Alternativo, ¿no? Se lo recomiendo con los ojos cerrados, María Fernanda los puede ayudar en cualquier proceso que necesiten. De verdad se los digo yo. Invitarlos entonces al próximo jueves a ver las otras 4 que nos hicieron falta de las huellas emocionales que nos afectan de adulto y para que los papás seamos conscientes de darle amor y evitar estos dolores en nuestros niños. Me encanta. Exactamente. La semana que viene vemos las que faltan y si alguno es muy ansioso y no aguanta puede ir a Bienestar Alternativo y ahí consulta a María Fernanda y va sacando sus dudas con antelación. Chicos, los quiero mucho. Un feliz jueves. Abrazo para ustedes. Nosotros te queremos a ti. Cuídate y que tengas lindo fin de semana. Igual para ustedes. Gracias. Chaito.